En este momento, mientras escuchas estas palabras, existe una investigación activa de la Corte Penal Internacional que podría cambiar para siempre el destino político de Venezuela. No se trata de especulaciones ni de rumores de pasillo. Se trata de procesos judiciales reales, de documentos oficiales, de testimonios bajo juramento y de una acumulación de evidencia que organismos internacionales han estado compilando meticulosamente durante años. Pero aquí está lo que muchos no comprenden. Cuando hablamos de la posible caída de un régimen autoritario, no estamos hablando solamente del líder visible que aparece en las pantallas dando discursos interminables. Estamos hablando de todo un sistema de poder, de una red de complicidades, de figuras que operan desde las sombras institucionales y que, según múltiples investigaciones internacionales, habrían sido fundamentales para mantener en pie una estructura de control que ha sido señalada por violaciones sistemáticas de derechos humanos, corrupción masiva y vínculos con el crimen organizado transnacional. Cuando pensamos en el régimen venezolano, la imagen que domina la narrativa internacional es la de Nicolás Maduro, el presidente que heredó el poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 y que, desde entonces, ha consolidado un control cada vez más férreo sobre todas las instituciones del Estado. Maduro es, sin duda, el rostro visible del poder en Venezuela, el responsable político último de las decisiones gubernamentales y quien encabeza formalmente la cadena de mando del aparato estatal. Pero los regímenes autoritarios no se sostienen con un solo hombre. Requieren arquitectos institucionales, operadores políticos experimentados, figuras con legitimidad histórica dentro del sistema y, sobre todo, personas capaces de manejar los resortes del poder judicial, legislativo y de seguridad para garantizar que el aparato funcione sin fisuras y, más importante aún, sin consecuencias legales para quienes lo dirigen. Es aquí donde entra en escena una figura que, para muchos observadores internacionales, resulta tan fundamental como el propio Maduro en la ecuación del poder venezolano: Cilia Flores. Y si te interesa entender verdaderamente cómo funcionan las estructuras de poder en América Latina, cómo se entrelazan familia, Estado y presuntas redes ilícitas, y por qué la justicia internacional está centrando su atención no solo en presidentes, sino en todo el entorno que hace posible la impunidad, entonces te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí vamos a profundizar en lo que los titulares superficiales no te cuentan. Cilia Flores no es simplemente la esposa del presidente venezolano. Esta descripción, aunque técnicamente correcta, resulta profundamente insuficiente para comprender su verdadero rol en la estructura de poder venezolana. Cilia Adela Flores de Maduro es abogada de profesión. Fue fiscal general de la República durante el gobierno de Hugo Chávez. Ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2008 y ha sido diputada en múltiples periodos. Su trayectoria política es extensa, sus conexiones institucionales son profundas y su influencia sobre el aparato judicial y legislativo venezolano ha sido documentada por numerosos analistas políticos. Cuando hablamos de ella, no hablamos de una figura decorativa o ceremonial. Hablamos de alguien que conoce el sistema desde dentro, que ayudó a construir muchas de las estructuras legales que hoy protegen al régimen y que, según diversos informes, habría sido una pieza clave en la estrategia de blindaje institucional que ha permitido que el chavismo mantenga el poder incluso en medio de crisis económicas devastadoras, éxodos migratorios masivos y un creciente aislamiento internacional. Para entender por qué tanto Maduro como Flores están en la mira de la justicia internacional, primero hay que comprender cómo funciona el régimen que encabezan. Venezuela ha experimentado en las últimas 2 décadas una transformación institucional radical. Lo que comenzó como un proyecto político con apoyo popular se ha convertido, según organismos internacionales de derechos humanos, en un sistema caracterizado por la concentración absoluta del poder, la eliminación de contrapesos democráticos y el uso sistemático de la represión contra la disidencia. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que debería ser el último garante de la independencia judicial, ha sido señalado repetidamente por organizaciones como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un instrumento político al servicio del Ejecutivo. La Asamblea Nacional, cuando estaba en manos de la oposición, fue simplemente anulada mediante la creación de una Asamblea Nacional Constituyente paralela. El Consejo Nacional Electoral ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por su falta de independencia. Y las fuerzas de seguridad del Estado, según documentan informes de Naciones Unidas, habrían sido utilizadas de manera sistemática
para reprimir manifestaciones, perseguir opositores y generar un clima de miedo que hace imposible el ejercicio real de derechos fundamentales. Este no es un sistema que funcione por inercia o por casualidad. Es un sistema diseñado, mantenido y defendido desde las más altas esferas del poder. Y cuando hablamos de responsabilidad penal internacional, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando precisamente de esto, de patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos que no pueden explicarse como excesos aislados de funcionarios de bajo rango, sino que evidencian una política deliberada, coordinada desde el más alto nivel de decisión política. La Corte Penal Internacional abrió una investigación formal sobre Venezuela en noviembre de 2021, después de un examen preliminar que duró años. ¿Qué investiga exactamente la CPI? Investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la represión a manifestaciones y a opositores políticos desde al menos 2017. Esto incluye homicidios, encarcelamientos arbitrarios, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución política sistemática contra quienes se oponen al régimen. Es fundamental entender qué significa jurídicamente la expresión crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando de delitos comunes. Estamos hablando de la categoría más grave del derecho penal internacional, aquella que se aplica cuando existen ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, cuando hay una política estatal o una tolerancia institucional que hace posible que estos crímenes se cometan de manera repetida, organizada y con impunidad. Y aquí entra en juego un concepto jurídico absolutamente central: la cadena de mando. En derecho penal internacional, no es necesario demostrar que un líder político apretó personalmente el gatillo, torturó personalmente a un detenido o dio personalmente la orden específica para cada acto de represión. Lo que se debe demostrar es que existía conocimiento de estos hechos, que existía control efectivo sobre las fuerzas que los cometían y que no se tomaron las medidas necesarias para prevenirlos, detenerlos o castigar a los responsables. Más aún, se puede establecer responsabilidad por la creación deliberada de condiciones institucionales que hacen posible la impunidad. Cuando un sistema judicial es vaciado de independencia para que no pueda investigar crímenes del Estado, cuando se crea un entramado legal que protege a los represores, cuando se bloquean sistemáticamente las investigaciones internas, todo eso puede constituir en sí mismo una forma de participación criminal. Nicolás Maduro, como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, está en la cúspide de esta cadena de mando. Cilia Flores, con su trayectoria como fiscal general, como presidenta de la Asamblea Nacional, como diputada y como una de las figuras políticas más influyentes del chavismo, está señalada por analistas como alguien que habría tenido conocimiento, acceso y capacidad de influencia sobre las decisiones clave del régimen. Ambos, según el análisis jurídico de diversos expertos en derecho internacional, podrían enfrentar responsabilidad penal no solo por lo que hicieron, sino también por lo que dejaron de hacer, por lo que permitieron y por el sistema de impunidad que habrían contribuido a construir y mantener. Pero la posible exposición legal de Maduro y Flores no se limita únicamente a los crímenes de lesa humanidad investigados por la Corte Penal Internacional. Existe otra dimensión, igualmente grave y quizás más explosiva en términos políticos, que conecta directamente a Cilia Flores con acusaciones de vínculos entre el poder venezolano y el narcotráfico internacional. Y aquí debemos hablar de un caso que sacudió las cancillerías, que generó titulares en todo el mundo y que sigue siendo una de las evidencias más contundentes de cómo, según investigadores estadounidenses, existirían conexiones entre la familia de altos funcionarios del régimen venezolano y redes criminales transnacionales. Me gustaría que, llegado a este punto del documental, dejaras un comentario indicando desde qué país y desde qué ciudad estás viendo este análisis, porque es importante saber que estos temas nos interesan a todos los que buscamos entender la verdadera naturaleza del poder en nuestra región. En noviembre de 2015, 2 jóvenes venezolanos fueron detenidos en Haití en una operación conjunta entre la DEA estadounidense y autoridades locales. Sus nombres: Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas. Sus edades en ese momento: 29 y 30 años respectivamente. Su parentesco: sobrinos directos de Cilia Flores, hijos de uno de sus hermanos. La acusación: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. No estamos hablando de una acusación menor,
de posesión para consumo personal o de un cargo ambiguo. Estamos hablando de narcotráfico a gran escala, de un plan para transportar 800 kilos de cocaína desde Venezuela hasta Honduras, con destino final en territorio estadounidense. La investigación que llevó a su captura incluyó escuchas telefónicas, testimonios de informantes, operaciones encubiertas y un nivel de detalle que permitió al Departamento de Justicia de Estados Unidos construir un caso sólido. Ambos fueron trasladados a Nueva York, fueron juzgados en una corte federal y en diciembre de 2017 fueron condenados a 18 años de prisión cada uno. ¿Por qué este caso es tan relevante cuando hablamos de Cilia Flores y Nicolás Maduro? Por varias razones que trascienden el drama familiar y entran de lleno en el terreno de la responsabilidad política y las percepciones internacionales. Primero, porque durante el juicio emergieron detalles que los fiscales estadounidenses utilizaron para argumentar que los sobrinos creían contar con protección política debido a su vínculo familiar. Según los fiscales, los acusados habrían hecho referencia a contactos de alto nivel, a la posibilidad de utilizar instalaciones gubernamentales y a una percepción de que su posición familiar les otorgaba cierta inmunidad o facilidades. Segundo, porque el caso reforzó una narrativa que Estados Unidos y varios países europeos venían construyendo desde hacía años, que existían vínculos estructurales entre sectores del gobierno venezolano y el narcotráfico, que Venezuela se había convertido en un país de tránsito clave para la cocaína que sale de Colombia hacia mercados internacionales, y que esto no era resultado de debilidad estatal, sino de complicidad o, al menos, de tolerancia desde las más altas esferas del poder. Es importante ser precisos aquí. Ni Cilia Flores ni Nicolás Maduro fueron acusados formalmente en ese caso. No hay evidencia presentada en el juicio de los sobrinos que los implique directamente en la planificación o ejecución de esa operación de narcotráfico. Pero el impacto político fue devastador. La imagen de los sobrinos de la primera dama venezolana siendo condenados por narcotráfico en una corte estadounidense alimentó una percepción global de que la frontera entre el poder político y las redes criminales en Venezuela era, en el mejor de los casos, extremadamente porosa. Y cuando esa percepción se combina con otras acusaciones, con otros señalamientos, con el hecho de que varios altos funcionarios del régimen venezolano están en listas de personas buscadas por narcotráfico en Estados Unidos, el cuadro que emerge es el de un Estado donde las instituciones no solo han sido capturadas por intereses políticos, sino también, según estos señalamientos, infiltradas o vinculadas con intereses criminales. Cilia Flores siempre ha negado cualquier conexión con las actividades de sus sobrinos. Ha defendido públicamente su inocencia y ha señalado que está siendo víctima de una persecución política por parte de Estados Unidos. Estas declaraciones son parte del registro público y forman parte de su defensa política. Pero desde la perspectiva de la justicia estadounidense y de múltiples organismos internacionales, el caso de los narcosobrinos no es un incidente aislado, sino una pieza más de un rompecabezas mucho más grande que incluye denuncias de corrupción masiva, lavado de dinero, uso indebido de recursos públicos y vínculos entre funcionarios estatales y redes ilícitas que operan en dimensiones transnacionales. Y esto nos lleva al tercer gran bloque de posibles responsabilidades penales que pesan sobre Maduro y Flores, la corrupción estructural y el saqueo sistemático del Estado venezolano. Venezuela es un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Es un país que, durante décadas, generó ingresos multimillonarios gracias a la exportación de crudo. Sin embargo, hoy Venezuela enfrenta una de las peores crisis humanitarias del hemisferio occidental. Millones de venezolanos han huido del país buscando refugio en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, España, Estados Unidos. La inflación ha alcanzado niveles estratosféricos. Los hospitales carecen de medicamentos básicos. El sistema eléctrico colapsa regularmente. La escasez de alimentos ha llevado a niveles de desnutrición que no se veían en décadas. ¿Cómo es posible que un país tan rico en recursos naturales haya llegado a esta situación? La respuesta oficial del régimen ha sido, durante años, culpar a sanciones internacionales, a una guerra económica, a sabotajes, pero investigaciones internacionales apuntan a otra explicación. Corrupción a escala industrial, desvío masivo de fondos públicos, redes de lavado de dinero que habrían permitido a funcionarios y allegados al régimen extraer miles de millones de dólares del Estado mientras la población se empobrecía. Reportes de organizaciones como Transparencia Internacional
Investigaciones periodísticas de medios como The Wall Street Journal, The New York Times, BBC, informes de la Asamblea Nacional Venezolana, cuando estaba en manos de la oposición, todos coinciden en señalar que durante los años del chavismo se habrían implementado esquemas sofisticados de corrupción que involucraban a la petrolera estatal PDVSA, al Banco Central de Venezuela, a empresas estatales de diversos sectores y a una red de testaferros, empresas fachada y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Uno de los esquemas más documentados es el relacionado con el control de cambios. Venezuela ha mantenido durante años un sistema de control cambiario con múltiples tasas de cambio. Investigadores han señalado que este sistema habría sido utilizado para que funcionarios y empresarios cercanos al régimen pudieran acceder a dólares a tasas preferenciales, dólares que luego eran vendidos en el mercado negro a tasas mucho más altas, generando ganancias astronómicas que se habrían lavado a través de inversiones en el extranjero, compra de propiedades en Miami, Madrid, Andorra y transferencias a cuentas en bancos de Suiza, Panamá y otras jurisdicciones. Según estos informes, el monto total del dinero que habría salido ilegalmente de Venezuela durante las últimas 2 décadas podría alcanzar cifras superiores a los 300.000 millones de dólares. No estamos hablando de malversación menor. Estamos hablando de uno de los mayores robos de recursos públicos en la historia moderna de América Latina. Y cuando investigadores internacionales analizan este entramado, cuando siguen el rastro del dinero, cuando identifican las redes de empresas y los flujos financieros, los nombres de Nicolás Maduro y Cilia Flores aparecen una y otra vez. No necesariamente como operadores directos que movían las cuentas o firmaban los contratos, pero sí como los máximos responsables políticos del sistema, como los beneficiarios últimos de una estructura de poder que se habría sostenido, en parte gracias a estos recursos ilícitos, y como figuras que, según diversos análisis, habrían tenido conocimiento y capacidad de decisión sobre estas operaciones. Existen denuncias específicas. Por ejemplo, investigaciones periodísticas han señalado propiedades y activos que estarían vinculados a familiares y allegados de ambos, activos cuyo origen resultaría difícil de justificar con base en salarios públicos o ingresos legítimos. Existen testimonios de exfuncionarios chavistas que han colaborado con investigaciones internacionales y que han descrito cómo funcionaban los mecanismos internos de distribución de recursos ilícitos, cómo se tomaban decisiones sobre quién recibía acceso a los esquemas de corrupción y cómo se garantizaba la lealtad de los funcionarios clave a través de su inclusión en estas redes. Existen investigaciones judiciales abiertas en Estados Unidos, en España, en Suiza, en otros países, que están siguiendo el rastro de este dinero y que, en varios casos, han resultado en confiscaciones de activos, en procesamientos de testafereros y en cooperación judicial internacional para desarmar estas redes. Desde el punto de vista jurídico, la corrupción a gran escala, el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito son delitos graves en prácticamente todas las jurisdicciones del mundo. Pero cuando estos delitos se cometen desde las más altas esferas del poder estatal, cuando involucran el saqueo sistemático de recursos que deberían servir al bienestar de la población, cuando se cometen en el contexto de una crisis humanitaria que deja a millones de personas sin acceso a alimentos, medicinas, servicios básicos, entonces estos delitos adquieren una dimensión adicional. Algunos expertos en derecho internacional han argumentado que, bajo ciertas circunstancias, la corrupción masiva que produce sufrimiento generalizado en la población civil podría ser analizada también desde la perspectiva de los crímenes contra la humanidad, aunque este es un terreno jurídico complejo y todavía en desarrollo. Lo que sí es claro es que en múltiples jurisdicciones, estos delitos pueden resultar en penas de prisión muy largas, especialmente cuando se acumulan múltiples cargos, cuando se demuestra la existencia de organizaciones criminales y cuando se puede establecer responsabilidad de liderazgo. Ahora bien, cuando sumamos todos estos elementos, cuando ponemos sobre la mesa las investigaciones de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, las acusaciones y condenas relacionadas con narcotráfico, que han tocado a la familia directa de Cilia Flores, las denuncias de corrupción estructural y lavado de dinero que señalan a Maduro y a su entorno inmediato, la pregunta que surge naturalmente es, ¿cuánto tiempo de prisión podrían enfrentar si alguna vez son juzgados y condenados? La respuesta depende de muchos factores, de qué tribunal los juzgaría, bajo qué marco legal, con qué evidencia específica, pero podemos hacer algunas aproximaciones basadas en precedentes
y en la estructura de las leyes internacionales y nacionales relevantes. Los crímenes de lesa humanidad, bajo el Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, pueden resultar en penas de hasta 30 años de prisión o, en casos excepcionales de extrema gravedad, en cadena perpetua. La CPI no aplica automáticamente las penas máximas, pero cuando se trata de líderes estatales responsables de patrones sistemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, las condenas suelen ser severas. Si miramos precedentes de otros casos, líderes como el expresidente sudanés Omar al-Bashir, el exlíder serbio Radovan Karadzic o el exmandatario de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, todos enfrentaron o enfrentan procesos por crímenes de lesa humanidad donde las penas solicitadas o impuestas se miden en décadas. En el caso de Karadzic, por ejemplo, fue condenado inicialmente a 40 años de prisión, sentencia que luego fue aumentada a cadena perpetua en apelación. Si a esto le sumamos posibles condenas por narcotráfico, las penas se incrementarían significativamente. En el sistema judicial estadounidense, que es el que ha mostrado mayor agresividad en perseguir a funcionarios venezolanos, las condenas por conspiración para importar cocaína a gran escala pueden resultar fácilmente en sentencias de 20, 30 o más años de prisión. De hecho, Estados Unidos tiene órdenes de captura y acusaciones formales contra Nicolás Maduro desde marzo de 2020, acusándolo de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para fabricar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego en relación con delitos de narcotráfico. Las penas asociadas a estos cargos, si fuera condenado, podrían sumar décadas de prisión, y Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su arresto, la recompensa más alta jamás ofrecida por el Departamento de Estado para un líder extranjero. En cuanto a los delitos de corrupción y lavado de dinero, las penas varían según la jurisdicción, pero en casos de corrupción a gran escala que involucran a jefes de Estado, los precedentes internacionales también muestran condenas severas. El expresidente peruano Alberto Fujimori cumplió sentencias que sumaron más de 20 años por corrupción y violaciones a derechos humanos. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a 3 años de prisión por corrupción, aunque su caso involucró montos mucho menores que los señalados en Venezuela. Cuando hablamos de esquemas de corrupción que habrían alcanzado decenas o cientos de millones de dólares, cuando estos esquemas se habrían extendido durante décadas, cuando involucraron múltiples instituciones estatales, la acumulación de cargos y condenas podría resultar fácilmente en sentencias totales que superen los 50 o 60 años de prisión. Por supuesto, todo esto es hipotético mientras Maduro y Flores permanezcan en Venezuela, protegidos por el aparato estatal que controlan. No hay mecanismo inmediato para que sean arrestados y entregados a tribunales internacionales o a jurisdicciones extranjeras. Venezuela no es parte del Estatuto de Roma, aunque eso no impide que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción porque Venezuela aceptó previamente la competencia de la Corte. Pero sin cooperación del Estado venezolano, sin un cambio de régimen o sin una intervención externa que nadie está considerando seriamente, la posibilidad de que enfrenten juicio en el corto plazo es limitada. Sin embargo, y esto es crucial, la historia de América Latina nos enseña que los regímenes autoritarios no son eternos, que las protecciones que parecen absolutas pueden evaporarse con sorprendente rapidez y que, cuando un sistema de poder comienza a desmoronarse, quienes estaban en la cúspide pueden encontrarse súbitamente expuestos, vulnerables y sin los recursos que antes los hacían intocables. Y aquí entramos en la dimensión más fascinante y quizás más relevante de esta historia, la dinámica interna de los regímenes autoritarios cuando comienzan a percibir que su tiempo puede estar acabándose. Existe un fenómeno bien documentado en la ciencia política que se conoce como el problema del último leal. Cuando un régimen autoritario comienza a debilitarse, cuando las presiones internas y externas se acumulan, cuando los recursos para mantener la lealtad de la élite comienzan a escasear, se desata una dinámica perversa donde cada miembro de la élite gobernante empieza a calcular cuándo es el momento óptimo para abandonar el barco, para negociar inmunidad, para volcar información en intercambio por protección. Nadie quiere ser el último leal, porque el último leal es quien carga con todas las responsabilidades cuando el régimen finalmente cae. Venezuela ha mostrado señales de esta dinámica en los últimos años. Ha habido deserciones de militares de alto rango. Ha habido diplomáticos que rompieron con el régimen y se pasaron a la oposición.
Ha habido exfuncionarios que han cooperado con investigaciones internacionales. Cada deserción, cada testimonio, cada filtración de documentos internos debilita un poco más la estructura de protección mutua que mantiene al régimen en pie. Y para figuras como Cilia Flores, que está en el corazón absoluto del poder, pero que no tiene la legitimidad pública de haber sido elegida presidenta, que es percibida por muchos como una operadora tras bambalinas, más que como una líder con base de apoyo propia, esta dinámica puede ser especialmente peligrosa. Si el régimen cayera, si Maduro perdiera el poder, ¿quién protegería a Cilia Flores? ¿Tendría ella capacidad de negociar su propia seguridad? ¿O sería sacrificada por quienes busquen salvar sus propias cabezas? La presión internacional sobre el régimen venezolano ha ido en aumento. Las sanciones se han expandido. El aislamiento diplomático se ha profundizado. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, varios países latinoamericanos, todos han adoptado medidas que buscan debilitar económicamente al régimen y señalar a sus líderes como responsables de crímenes y abusos. La investigación de la Corte Penal Internacional avanza. Y aunque sus tiempos son largos, su sola existencia crea una espada de Damocles permanente sobre las cabezas de quienes están siendo investigados. Porque una cosa es enfrentar acusaciones políticas, denuncias en medios, críticas de gobiernos extranjeros. Otra cosa muy distinta es tener una investigación formal de un tribunal internacional que, si concluye en acusaciones formales, convierte a los acusados en fugitivos internacionales, en personas que no pueden viajar a la mayoría de los países del mundo sin riesgo de ser arrestadas, en individuos cuya libertad depende exclusivamente de mantenerse dentro de las fronteras del país que controlan. Y aquí es donde la situación de Cilia Flores se vuelve particularmente interesante desde el punto de vista del análisis político. Ella no tiene inmunidad diplomática propia, no es jefa de Estado. Su protección depende enteramente de que Maduro permanezca en el poder y de que el aparato estatal siga funcionando. Si algo le ocurriera a Maduro, si una fractura dentro del chavismo llevara a una reconfiguración del poder, si un acuerdo de transición implicara sacrificar a ciertas figuras para proteger a otras, Cilia Flores podría convertirse rápidamente en una de las personas más vulnerables del régimen. Tiene vínculos familiares directos con condenados por narcotráfico. Tiene una trayectoria institucional que la coloca en el centro de las decisiones judiciales y legislativas que permitieron la represión y, según múltiples señalamientos, habría sido una de las beneficiarias del sistema de corrupción. En un escenario de negociación, podría ser vista como un costo aceptable para lograr garantías para otros. Si este análisis te ha resultado valioso, si sientes que este tipo de contenido profundo, bien investigado y sin sensacionalismos es lo que necesitamos para entender realmente lo que ocurre en nuestra región, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal. Este trabajo requiere muchas horas de investigación, de lectura de documentos oficiales, de consulta de fuentes múltiples, y tu apoyo es lo que hace posible que podamos seguir produciendo estos documentales extensos. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre el futuro posible de Nicolás Maduro y Cilia Flores? Nos dice que las estructuras de impunidad que han construido durante años no son inquebrantables. Nos dice que la justicia internacional, aunque lenta, tiene memoria larga y que los crímenes cometidos desde el poder estatal no prescriben. Nos dice que la acumulación de procesos judiciales, de investigaciones, de testimonios, de evidencias documentales, está creando un cerco legal que, si alguna vez las circunstancias políticas cambian, podría traducirse en décadas de prisión para ambos. Nos dice también que, en la lógica interna de los regímenes autoritarios, las figuras que parecen más protegidas pueden convertirse en las más vulnerables cuando el sistema comienza a resquebrajarse, porque su protección no viene de legitimidad propia, sino de la continuidad del régimen mismo. La pregunta que queda flotando en el aire no es si Maduro y Flores han cometido actos que podrían llevarlos a prisión por décadas. Según la evidencia compilada por organismos internacionales, según las investigaciones judiciales en múltiples países, según los testimonios de víctimas y de exfuncionarios, según el análisis de expertos en derechos humanos y en derecho penal internacional, esa respuesta parece bastante clara para quienes han estudiado el caso en profundidad. La pregunta real es, ¿cuándo y cómo las circunstancias políticas podrían cambiar lo suficiente como para que esas acusaciones, esas investigaciones, esos procesos judiciales, finalmente se traduzcan en arrestos, en juicios y en condenas? La pregunta es si el régimen logrará mantenerse en el poder el tiempo suficiente para que sus líderes mueran de viejos sin haber enfrentado nunca las consecuencias de sus actos.
o si la historia nos deparará un desenlace diferente, uno donde la justicia, aunque tarde, finalmente alcance a quienes hoy parecen intocables. Lo que sí sabemos es que cada día que pasa, cada nueva evidencia que emerge, cada testimonio adicional que se suma a los expedientes de los investigadores internacionales, hace más difícil imaginar un escenario donde Maduro y Flores puedan algún día vivir tranquilos fuera de Venezuela, donde puedan disfrutar en paz de los recursos que presuntamente habrían acumulado, donde puedan escapar del peso de las acusaciones que los persiguen. Su libertad actual no es producto de su inocencia establecida ante tribunales independientes. Es producto exclusivo del poder que todavía detentan, de las instituciones que todavía controlan, del aparato de seguridad que todavía responde a sus órdenes. Y en política, como en la vida, nada de eso es permanente. Los regímenes caen, las protecciones se evaporan, y cuando eso ocurre, cuando el poder se desvanece, lo único que queda son los hechos, las evidencias, los testimonios y los tribunales que esperan pacientemente su turno para actuar. La historia de América Latina está llena de líderes que creyeron ser inmunes y que terminaron sus días en prisión o en el exilio permanente. Maduro y Flores conocen esa historia, y seguramente, en sus momentos de mayor lucidez, se preguntan si ellos también terminarán formando parte de esa galería de poderosos caídos, condenados por los mismos crímenes que una vez creyeron que podían cometer con total impunidad.